Lo único que realmente dura para siempre es el amor. Muchas gracias por estar un episodio más acompañándome en una nueva conversación inspiradora. Gracias por estar nuevamente aquí, por tu confianza, por tu tiempo, por tu presencia. Y intento siempre en este espacio aportar contenido a través de estas conversaciones que nos hagan clic, que nos hagan despertar, que nos ayuden a mejorar, a sentirnos mejor, que sean como pequeños pellizquitos inspiradores que nos hagan reaccionar y saltar un poquito de nuestro sillón para afrontar la vida de mejor manera. Y quizás en esta época hemos vivido recientemente pues, una fase, una etapa en la que hemos sentido de manera muy cercana la muerte y de algún modo hemos experimentado pues, situaciones de enfermedad y de muerte de una manera muy cercana, ¿no? Y el proceso de enfermedad, el proceso de morir son de las cosas más complicadas que puede pasarle a un ser humano. Y actualmente la muerte pues tiene como o una sensación de que suele ser negada, tapada, dejada de lado, da miedo hablar sobre ello. Y ante ese gran reto, ese gran desafío vital, creo que contar con nuevas perspectivas que amplíen nuestra mirada es muy importante. Y mi invitada de hoy creo que nos puede inspirar a descubrir que es posible trascender el sufrimiento, encontrar herramientas y recursos que nos ayuden tanto a familias como a enfermos a transitar mejor por ese proceso de morir, que nos ayude también a afrontar mejor la vida como consecuencia y afrontar ese morir con más naturalidad, con más sencillez y sobre todo con más amor. Y hoy tengo el placer de conversar con Cristina Llagostera. Cristina, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación y por, bueno, pues dejarme ser altavoz, ¿no? Un poco a través de tu programa. Pues es un placer, te agradezco tu labor, te agradezco lo que haces, los años que llevas dedicado a todo bueno, pues a todo este tema que vamos a hablar hoy, de los cuidados paliativos, del duelo, de la muerte. Cristina, si no la conocéis, es autora de un libro maravilloso que yo he leído recientemente. Es psicóloga, voy a leer un poquito tu currículum. Vale. Es terapeuta Está bien. familiar sistémica especializada en cuidados paliativos. Es miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, considerada un referente en el acompañamiento al morir. Ha escrito muchos artículos de divulgación en distintos medios y es docente en diversos grados y posgrados con el acompañamiento emocional y espiritual de la muerte y el duelo. Ese libro que tengo por aquí detrás, El morir con amor. Y por eso creo que Cristina, con su testimonio, con su conocimiento y con su experiencia, pues creo que es una persona inspiradora y su conocimiento creo que es muy necesario y muy útil reflexionar sobre todo ello. Cristina, he dividido un poquito esta conversación. Ya adelanto que si nos quedan cosas pendientes y Cristina le apetece, pues tendremos un segundo encuentro. Pero quería hablar contigo primero, en primer lugar, de la muerte, también tocar el tema de los cuidados paliativos y cómo acompañar positivamente, y también sobre el tema del duelo, que me parece muy interesante. Pero quiero preguntarte primero, Cristina, ¿cuándo empezaste a sentir tú la necesidad o la curiosidad, o ambas, por la muerte y por todo el proceso emocional que conlleva? Pues yo creo que la curiosidad en mí es como muy, muy antigua, ¿no? Igual también en todas las personas, en algún momento se han preguntado, bueno, ¿qué es esto, no? De morir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sentido tiene? Y esa curiosidad yo me acuerdo como que de bien pequeñita ya estaba en mí, ¿no? Después surgió más como desde la necesidad de acompañar a personas en situación de final de vida en mi carrera de psicología, ¿no? que había un catedrático de psicología que en esos momentos empezaba a hablar de psiconcología, que era un campo muy, muy nuevo, y a partir de ahí pues ya nació ese interés como de dedicarme a este campo.
Y bueno, diferentes caminos me fueron llevando, ¿no? Desde el académico, también desde la psicología transpersonal, desde la experimentación. Y bueno, es algo vocacional, ¿no? Uno está ahí y sobre todo se mantiene ahí durante años porque hay una vocación, ¿no? Hay una vocación de estar al lado del dolor, de estar pues acompañando el sufrimiento y también pues de acompañar a las personas en estos procesos, ¿no? Porque tanto el proceso de la enfermedad, el proceso de morir o el proceso de duelo, siempre decimos que no son tanto un problema a resolver, ¿no? Como a veces la psicología está más dedicada a tengo que resolver esto, sino que es un proceso a acompañar, ¿no? Con lo cual a mí me gusta mucho ese tipo de psicología, ¿no? Que acompañamos procesos de la persona. Hablaba al principio de esa imagen quizás tan negativa o tan aterradora que tiene nuestra sociedad. Yo lo veo en mi propia familia, que hay temas, el tema de la muerte, con mi madre es difícil sacarlo, por ejemplo, pero lo veo en muchas personas. ¿Es realmente tan aterradora la muerte como la mayoría piensa? ¿O es también una falta de información y de haberlo vivido de cerca lo que nos hace verlo así? Bueno, yo pienso que por un lado el miedo a la muerte es natural. Es que, claro, o sea, es de las cosas un poco más difíciles que tenemos que enfrentar, ¿no? Por un lado, porque el que muere se va a lo desconocido, ¿no? Entonces es como un salto al vacío de qué será lo que hay después, o sea, qué será ese gran misterio, ¿no? Con lo cual eso es natural, que también lo desconocido provoca temor. Y por otro lado también implica perder a los que pierden a una persona que muere, o también el que muere, el perder a sus seres queridos, a las cosas que son importantes para él. Entonces eso para mí es natural que provoque miedo. Lo que también es importante, y es como si no solo nos quedamos con la parte del miedo y no vamos más allá de él, nos quedamos con una imagen muy terrible de la muerte, ¿no? Y sí que mi idea a través del libro era cómo acercar experiencias humanas, ¿no? Que las personas que han estado allí, ¿no? Acompañando, también nos dicen que, ostras, por un lado es muy triste, es muy difícil, pero también hay algo muy bello, ¿no? Y se producen momentos de intimidad y el poder estar allí, el conocer también el proceso, el tener como más comprensión del morir, creo que nos puede ayudar a ir más allá del miedo, ¿no? Yo entiendo el miedo como una puerta que está ahí y que a veces tenemos que atravesar, ¿no? Será difícil a lo mejor afrontar estos momentos sin que aparezca en algún momento miedo, pero ojalá que podamos como atravesarlo para que algo nos dé refugio, ¿no? O nos dé consuelo o nos ayude. Y creo que ahí la comprensión puede ayudar. Yo estoy pertenezco a una asociación creada recientemente en Talavera de la Reina, que se llama Caseman, que tengas paz, que es precisamente, la han creado pues tres personas, psicólogas y enfermeras de cuidados paliativos, precisamente para intentar todo esto, ¿no? Naturalizar un poquito y que la gente pueda entender lo que yo también entiendo como un proceso transformador de la muerte, porque el reflexionar sobre la muerte nos puede ayudar a vivir mejor. En tu experiencia, ¿cómo ves? ¿En qué nos puede ayudar a vivir mejor reflexionar sobre algo como es la muerte? De entrada, es algo que nos vamos a encontrar, ya sea con personas queridas que fallecen o con nuestro propio proceso. Y yo sí que he visto que en algunas personas, no en todas, pero en algunas personas el haber como reflexionado sobre el tema, ¿no? haber como interiorizado algo, también les ha puesto en conexión con algo de ellos mismos o con sus valores o sus prioridades o algo de su esencia, que en los procesos difíciles como son acompañar o afrontar el propio proceso de morir, eso ayuda, ¿no? Porque a veces hay personas que es como que es un tema, todo diciendo tan importante, no se lo plantean hasta que no están ahí. Y de golpe, eso a veces puede ser abrumador.
es como que vienen todas las preguntas de golpe, ¿no? Las existenciales, las personales, las preguntas sobre la propia vida, de que estoy contento, de que estoy satisfecho, de que me arrepiento, o incluso preguntas más existenciales como qué es esto de morir, qué implica la vida, qué implica la muerte. Entonces, son preguntas tan grandes y tan tremendas que creo que antes ponerse en conexión con ello nos ayuda. Y es como, para mí es ponerse también en conexión con la propia verdad, ¿no? Con uno mismo, con lo que uno también considera que es esencial en su vida, ¿no? Y yo siempre he visto, ¿no? que esto nos puede ayudar tanto cuando estamos en un proceso final o acompañando, pero también en otros momentos, como que empecemos antes, ¿no? Para que esto no nos coja así como de sorpresa cuando ya tenemos que tener una situación crítica en nuestra vida. Claro, porque esto en la escuela se toca de manera muy somera, ¿no? Quizás yo ahora lo veo, bueno, tengo una hija de 4 años que todavía, bueno, yo intento, cuando vamos por el campo, cualquier sitio, y veo algún animalito que está, introducirle un poco bueno, que es algo natural, que es lo único que estamos seguros que nos va a pasar a todos, ¿no? Que nos vamos a morir, pero quizás falta un poco de educación a nivel desde primeras fases de vida, ¿no? Desde bien pequeñitos, ¿no? Porque a mí nadie me ha hablado de esto hasta bien mayorcito, ¿no? Y se me ha tapado, incluso se me evitaba ir a un entierro, a un velatorio. Y claro, te encuentras con 20 y tantos años y que no has visto a nadie así, es como, pues entras en un lugar oscuro, frío, triste, y es todo nuevo, ¿no? Entonces quizás falte esa educación, que no sé si se está haciendo algo al respecto a nivel institucional para intentar normalizar este proceso. La verdad que cada vez hay más cuentos, ¿no? Que ayudan a acercarse a esta realidad a los niños pequeños. Y mira, yo muchas veces cuando hago unas clases sobre el sentido, que siempre pongo la fotografía de mi hijo, que está observando un gato muerto que estaba en la calle, y ves como el niño está ahí como con una curiosidad tremenda, pero también marcando una distancia, ¿no? Y para mí simboliza mucho como esta curiosidad que se despierta en todas las personas, en casi todas las personas, yo pienso, y sobre todo en los niños, de qué es esto, ¿no? ¿Qué le ha pasado a este animal? ¿Cómo es que ahora no se mueve? Y por otro lado también como el miedito, ¿no? O la necesidad de mirarlo con un poco de perspectiva, porque también asusta un poco. Y quizás es bueno como acompañar a los niños, ¿no? Cuando hay situaciones, la muerte de una mascota o simplemente el ver un animal muerto o cuando alguien en la familia fallece, son momentos idóneos, ¿no? Cuando surgen las preguntas en ellos, que a veces surgen preguntas en ellos, ¿no? Son momentos como para atender esas preguntas y poder como acompañarles. Y a veces no se trata tanto de dar una respuesta, porque también sabemos que es algo en lo que tampoco tenemos certezas, ¿no? En lo que es morir, pero sí poder explicar que es algo que pasa, ¿no? Que lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los árboles, cómo van cambiando, cómo caen las hojas, o lo vemos en los animales, y en las personas también pasa, ¿no? Como naturalizar. Y también nuestra experiencia nos dice, ¿no? Que es más el miedo de los adultos, el tema, por ejemplo, de incluir a los niños en los sanatorios o en la ceremonia, es más nuestro miedo, el miedo como a que eso le impacte, que después lo que pasa con los niños. Los niños, si están bien acompañados, si se les explica bien lo que van a ver, si siempre tienen un adulto cerca, si tienen necesidad de marchar, que siempre puedan marchar. A veces tenemos que graduar la dosis, ¿no? Pero eso es importante, como que si el niño quiere ir, le podemos explicar, mira, va a pasar esto, ¿no? La abuelita se ha muerto, va a haber una ceremonia, ¿tú quieres venir? Lo que vamos a ver va a ser esto, esto y esto, va a pasar esto, puedes ver a personas llorar. Si lo explicamos, y también el niño o la niña puede decir, vale, pues sí o no, o llevar un ratito, es como que naturalizamos eso, que si no, a veces el no estar hace que sea un fantasma mucho más grande, ¿no? A Sí, veces ese se crea un desconocido fantasma amplía más. tu imaginación, ¿no? Amplía el pensar, ¿no? ¿Por qué no me dejan ir? ¿O por qué
eso es algo horrible, es algo que me va a hacer... Sí, de ahí estoy muy de acuerdo. Y de lo que estabas hablando también, recuerdo haber leído en tu libro que o algún erudito, algún filósofo lo mencionaba, que era como mirar un amanecer, ¿no? El amanecer es maravilloso, pero si lo miras constantemente y directamente y sin parar puede hacerte daño, ¿no? Entonces hay que mirarlo de soslayo de vez en cuando para maravillarte con lo que es, para aprender, pero que no ocupe el 100% de tu día, ¿no? Me gustó mucho esa analogía, no sé quién lo dijo, pero, Sí, pero me sí, quedó. sí, es como mirar al sol, ¿no? Mirar Exacto. al sol. Es cierto que mirar al sol continuamente es como las personas que en algún momento se obsesionan con la muerte, que también pasa, o que entran como en una neurosis de tener mucho miedo o hipocondria. Eso en algún punto es dañino, ¿no? Porque es como mirar al sol, es demasiado. Necesitamos por un momento a veces mirar, pero también desviar la mirada y conectarnos con la vida. Y de hecho hay muchos modelos, ¿no?, que también nos hablan de esto, de cómo es importante a veces mirar hacia esta realidad, pero también reengancharse a la vida y estar como muy ubicado en la vida, porque si no es algo que también es tan fuerte, es tan intenso, que se nos puede llevar a veces con obsesiones o con sufrimiento, anticipando la posibilidad de morir, ¿no? Ujú. Y también hay que tener cuidado con eso, claro. En tu libro citas que se realizó un estudio sobre los objetivos principales de la medicina del siglo XXI y que eran fundamentalmente dos. Por un lado, prevenir y curar enfermedades y por otro lado, ayudar a los seres humanos a morir en paz. Morir en paz, ¿qué significa según tu experiencia morir en paz? ¿Y morir en paz implica morir con amor? ¿Es lo mismo? Eh, También hay una dificultad en estas definiciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de morir en paz. Lo que se ha visto es que para cada persona puede tener un significado diferente. Hay ciertos aspectos que normalmente se asimilan o las personas lo asumen como una muerte en paz. Que no haya sufrimiento, ni físico, ni emocional, ni espiritual, ¿no? Para algunas personas morir en paz significa poder despedirse, pero no para todas. Para algunas quizás también significa como no enterarme de que voy a morir y que simplemente suceda. Entonces hay diferentes aspectos que se asimilan con la muerte en paz, pero para cada familiar y para cada persona quizás es algo distinto, ¿no? Y lo interesante es esto, que, que vive la persona, ¿no?, como algo que le procura paz. Lo que sí sabemos es que para que haya paz, nuevamente necesitamos, para empezar, que estén bien controlados los síntomas, ¿no? O que la persona a veces puede graduar, ¿no?, hasta qué punto quiere que se controle, por ejemplo, el dolor, pero es muy difícil que haya paz de espíritu si el cuerpo está con un sufrimiento intenso, ¿no? Y por eso sabemos que necesitamos equipos de cuidados paliativos, que son equipos interdisciplinares, ¿no?, que con médicos, enfermeras, trabajo social, psicólogos, también hay voluntarios, fisioterapeutas, arteterapeutas, que todo va como encaminado a dar ese soporte a la familia y a la persona para procurar que se den las mejores condiciones para que pueda surgir esa paz, ¿no? Todo y eso, el proceso es de la persona y quizás tendrá que hacer todo un recorrido hasta poder sentir esa paz, o quizás lo encontrará ya casi en el último suspiro, pero ese es el objetivo, ¿no? Como que haya la mayor paz posible. Entonces, que sabemos que es un recorrido de sufrimiento y que por tanto es una vivencia muy difícil para la persona y Se y dedican, para su entorno. hablábamos de esos dos objetivos de la medicina del siglo XXI. ¿Se dedican más al primero que al segundo? Es decir, ¿se dedica más tiempo, más recursos a curar que a acompañar en el proceso de morir? Hombre, en general sí, claro, los hospitales están creados sobre todo para luchar contra las enfermedades. Todo y eso desde pues hace bastantes décadas, ¿no?, que existen los cuidados paliativos y que esto se implementa, pero bueno, sí que es algo como que
que batallar, ¿no? Mm. Los defensores de los cuidados paliativos, pues para tener más plazas en los hospitales, para poder Sí, porque atender. hay pocas, ¿no, Cristina? O sea, yo sé que aquí, por ejemplo, creo que en Talavera, a lo mismo me equivoco, pero no sé si hay 10 camas en un hospital enorme, ¿no? Entonces, y entiendo que hay mucha gente que demanda este tipo de cuidados. Mm. Claro, están las unidades de cuidados paliativos de los hospitales, también hay en Domicilio. sociosanitarios y Ujú. también están los equipos domiciliarios, ¿no? Pero sí que es cierto que sabemos que todavía a día de hoy no es equitativa la ayuda de los cuidados paliativos, es decir, que no puede llegar a todo el A mundo. todos. Ujú. Y esto, pues sí que realmente es una desgracia, ¿no? Porque según en el lugar donde vivas, vas a tener este tipo de atención o no. Y esto cambia absolutamente. Sí que hay equipos, es decir, incluso a veces desde médicos de primaria, desde los hospitales, como que hay gente que cada vez está más formada para poder atender estos momentos, ¿no? Pero sí que desde esta mirada como tan holística, ¿no? De un equipo dedicado a esto, facilita muchísimo, ¿no? O a veces que sean equipos asesores, ¿no? Para que se pueda dar ese tipo de atención. Pero sí es una lucha que actualmente está muy viva también en los cuidados paliativos, ¿no? Como que sea una atención equitativa para todo el mundo. Y hablando de los cuidados paliativos, quizá lo primero que pueda parecer es qué duro es acompañar en esta fase, ¿no? Pero tú has dicho, te he escuchado en alguna ocasión decir que es un privilegio acompañar a alguien que muere en paz. ¿Esto es así? Es un privilegio acompañar, tanto si finalmente muere en paz o no, cuando la persona está en paz, de alguna manera esa paz te llega y te toca. A veces es mucho más difícil cuando hay sufrimiento, pero también tenemos que estar ahí acompañando. Y es un privilegio porque en realidad te permite asomarte, ¿no? a una realidad de una persona, te permite estar muy cerca y en realidad es algo universal. También va a ser algo que yo voy a vivir o que voy a acompañar a mis seres queridos, ¿no? Y yo creo, para mí es un privilegio sobre todo porque se crea mucha intimidad. Hay momentos de estar muy, muy cerquita, ¿no? Sobre todo cuando la persona lo permite. Y también mi trabajo era en domicilios, sobre todo. Y claro, ahí te quitas la bata, te quitas toda la parafernalia de psicólogo y estás muy de persona a persona. Y todo eso con los conocimientos y con la ayuda para poder estar sosteniendo la situación, pero es un ambiente muy, muy diferente, en el que son las personas las que te abren la puerta de su casa y te permiten entrar en un momento tan especial. Y también es un privilegio porque es cierto que estar cerca del morir o cerca de personas con situaciones de enfermedad nos conecta con la parte trascendente, sea como sea que cada uno lo entiende, pero nos conecta con nuestra trascendencia. Y eso es una apertura que puedes utilizar. Puedes decir, o me gustaría saber en qué ha mejorado tu vida después de acompañar a tantísimas personas en esa fase final. Y si ha habido algo negativo que digas, "Mm, esto no es tan bueno". Mm. Bueno, pues empezaré por lo negativo para acabar con lo positivo. Mira, lo negativo que también nos pasa a muchos profesionales sanitarios, y es que estar tan en contacto con el sufrimiento y la muerte Di- también hace que la tengas muy presente para bien y para mal, ¿no? Para mal es que yo tengo muy presente que algo puede pasar, ¿no? En mis seres queridos, en mí misma, esto está como a veces muy, muy presente en mi vida y tienes que cuidar esa raya, ¿no? Para que no se convierta como en algo que está demasiado presente. Y también como estás acompañando situaciones de sufrimiento en las que hay mucha intensidad en algunos momentos, tienes que cuidarte mucho emocionalmente, porque si no son situaciones que te pueden desgastar en algún punto, pero por el grado de sufrimiento, porque también cuando estás muy cerca de una persona y la persona está sufriendo, tú también sufres, ¿no? Y eso pues no siempre es fácil, es intenso, ¿no? Es decir, puede ser muy bello, pero también es sostener sufrimiento, no lo olvidemos. Lo que me ha enseñado, pues es que
O sea, para mí es como que ha dado profundidad a mi vida. Por un lado, la sensación de poder realizar una vocación que nacía en mí, pero sobre todo el estar en contacto con la muerte a mí ha reducido mi miedo, ¿no? Yo puedo decir que también, aunque tenía esa vocación, también había miedo a acercarme a este tema, ¿no? De cómo será, cómo todo es como una inmersión, ¿no? en este misterio y este desconocimiento que es la muerte. Pero el estar allí ha reducido mi miedo y también ha amplificado mi vida, le ha dado profundidad. Ujú. Y eso significa, pues, por ejemplo, que en buscar más autenticidad, por ejemplo, en mis relaciones, el buscar que como que no hayan tantos temas pendientes en las relaciones, siempre hay temas pendientes porque nunca vamos a acabar. Y el profundizar en mí misma, ¿no? Y es algo que también me ha conectado pues con mi espiritualidad, muchísimo. Por eso digo que ha dado profundidad a mi vida. ¿Has experimentado tú una muerte cercana de algún ser querido cercano y cómo has respondido, ¿no? Porque a veces eh, pues podemos estar, y esto no sé si conoces a alguien que le haya sucedido, ¿no? Podemos estar muy informados, muy en contacto con la muerte y de repente que fallezca un ser querido y ¡pum! Y todo eso que teníamos en la mente de repente, ¡pum! Volatilizarse, ¿no? Entonces, no sé si tú has experimentado algo así tan de Sí, manera cercana. he experimentado muertes cercanas, no, te diría, no de forma traumática, ¿no? Con lo cual eso también es importante. Y también hay una cosa, un tema es acompañar a veces en el proceso de enfermedad o el morir, y otra cosa es el duelo. Ujú. Y, y es decir, aunque tengas muchos conocimientos en el proceso de enfermedad o en el proceso de morir, puede aparecer esa incertidumbre que hace sufrir mucho. Claro que sí, y se sufre con eso, ¿no? Y tienes que buscar cosas como que te ayuden a mantener un ancla, ¿no? Que te ayuden a sostener ese sufrimiento de la incertidumbre. Y después en el duelo es un proceso en el que tienes que ir, pues eso, asimilando la pérdida de esa persona, ¿no? O de ese ser querido, que a veces para algunas personas era una mascota, pero que está muy, muy cercana y que es muy significativa para ella. Y bueno, digamos, incluso cuando va muy bien el proceso de morir, ¿no? Incluso cuando no ha habido muerte traumática o no ha habido un sufrimiento excesivo, igualmente tenemos que hacer el proceso de duelo, que significa pues asimilar que nuestra vida ahora es diferente, que la tenemos que hacer sin ese ser vivo, sin esa persona. Y ahí también tenemos que traspasar el sufrimiento, lo tenemos que transitar hasta que se transforma en algo distinto. Sí. Em, Y allí pues no es teoría, es vivencia. Sí. yo, Tenemos que toda- pasar por la yo vivencia. todavía no he experimentado de manera muy, muy cercana pues esa muerte de un familiar cercano, ¿no? Siendo yo ya consciente y teniendo cierta madurez, ¿no? Pero tengo mucha incertidumbre y mucha expectativa, a ver cómo reaccionaré, ¿no? Espero hacerlo, bueno, dignamente o bueno, de manera natural. Yo tengo una pregunta porque esto es algo también que suele pasar cuando vemos por primera vez una persona que acaba de perder un ser querido. A veces intentamos con frases consolar y esas frases consiguen todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay frases que están como hechas socialmente o bien vistas socialmente y a lo mejor no hacen tanto bien. No sé qué opinas tú al respecto. El hecho de, por ejemplo, sé lo que se siente, no te preocupes que el tiempo lo cura todo. Y a lo mejor estás haciendo más daño, ¿no? Yo ya opto por callar, abrazar, mirar a los ojos y estar al lado. Pero es que creo que no sé si se puede de algún modo, con alguna palabra, eh, mm, bueno, pues intentarme acompañar mejor, ¿no? No sé qué opinas Mm. tú. Claro, lo que suele suceder es que intentamos, al consolar, intentamos como que la persona salga del lugar donde está, ¿no? Como eso es ley de vida, sabíamos que iba a pasar,
ahora ya descansa, em, pero es que no sabemos dónde está la persona. Entonces, a veces es más útil, ¿no? En lugar de utilizar esas frases hechas que muchas veces no llegan, es como buscar la conexión con la persona, ¿no? Que nos sienta como conectados con él o con ella. Y a veces, nada, como un apretón, ¿no? de manos, Mm. un abrazo, el decir, ostras, pues no sé ni por lo que estás pasando, porque en realidad no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo lo está viviendo. Incluso si nosotros hemos tenido una pérdida similar, puede ser muy diferente la vivencia de la otra persona. Pero sí que podemos ayudar mucho como dando eso, cercanía, dando también como la garantía de que estamos ahí. A veces el decir, ¿qué te parece, no? Si de vez en cuando te voy llamando para ver cómo Mm. estás. Porque si decimos, llámame cuando quieras, lo que suele pasar es que la persona en duelo le cuesta tomar la iniciativa, Mm. le cuesta a veces, algunas no, pero otras muchas, quizás están en momentos de sufrimiento y les costará tomar la iniciativa. Entonces podemos hacer propuestas, podemos tomar la iniciativa y que sea la persona la que diga, pues sí, me apetece, no me apetece, y ya de entrada le podemos dar esta libertad, ¿no? Quizás si te viene bien, yo te iré llamando y a lo mejor te diré de hacer algunas cosas, pero tú siéntete libre de si te apetece decirme que sí o si no te apetece decirme que no. Y eso es estar al lado. Y eso da mucho consuelo y da sensación pues de eso, de estar como un poco envuelto de cariño y ayuda muchísimo. Entiendo que todas las historias de las personas que has acompañado son importantes, pero ¿hay alguna, la historia de algún paciente, alguna persona que hayas acompañado, que te haya tocado, que te haya hecho conectar de manera especial o con la que te hayas vinculado emocionalmente más y que quieras compartir? ¿O Hay, tú ahí te hay mantienes? muchas, hay muchas de ellas. Puedo compartir, por ejemplo, en el libro, los testimonios Mm. que salen en el libro, no todos son testimonios que yo he atendido, algunos son de compañeras o de compañeros y que de alguna manera me pasaron el contacto con el familiar. Pero, por ejemplo, alguien que yo recuerdo muchísimo es el primer testimonio, Odina, que era una mujer con un proceso de cáncer bastante largo y cuando ya la conocí estaba en un proceso final, pero que el proceso final se alargó también bastantes meses y creo que un año y pico. Y esta persona, bueno, a veces se producen esas conexiones, ¿no? Que son tan bonitas, ¿no? Y con ella, pues realmente era como relativamente fácil acompañarla porque tenía un afrontamiento que sabemos que ayuda. Y su afrontamiento en la enfermedad era, por un lado, ser consciente de la posibilidad de morir, ¿no? Porque tal cual se lo habían dicho, aunque no se sabía cuándo, pero por otro lado estar muy aferrada a la vida. Eso que decíamos antes, ¿no? Como un Ujú. pie en la posibilidad de morir, pero por otro lado, el cuanto más viva, mejor, y aquí quiero como sacarle jugo a este tiempo todo lo posible. Y decidió durante este proceso de enfermedad, cuando yo se lo propuse, hacer un tipo de terapia que la ideó un psiquiatra canadiense, Harvey Marks Chochinov, que en realidad es un legado personal, ¿no? Es dejar como un legado emocional para los seres queridos. Y en ella este proceso, que normalmente suele ser más corto, después de la entrevista, después de hacer pues, la transcripción de sus palabras, pues quiso incluso realizar todo un libro con fotografías, con frases, pero todo eso lo hacía a escondidas de sus familiares. Era un proceso que hacíamos ella y yo. Y incluso cuando ya tuvo eso hecho, también después quiso hacer cartas para sus hijas, quiso buscar el papel para envolver los libros y fue un trabajo precioso, ¿no? Que para mí fue, pues eso, acompañarle en esa labor de legado que le daba tanto sentido, porque le daba sentido en el momento presente, porque le ayudaba como a sentir que estaba cuidando a sus seres queridos, incluso cuando ella no estuviera. Ujú. ¿No? Sus palabras eran, yo sé que es esto que dejo, este documento, les cuidará cuando yo ya no esté. Y, por ejemplo, hay muchas más personas y a veces personas en las que el proceso no ha ido tan bien.
pero que en mí han dejado una huella que lo recuerdo para siempre. ¿Qué podríamos, en la última parte de tu libro, tienes como un decálogo, una serie de consejos que nos pueden ayudar a que cualquier persona pueda acompañar de una manera más constructiva o de una manera más positiva a alguna persona que esté enferma, ¿no? ¿Podrías resumirnos un poquito o dar unos tips para aquellas personas que puedan estar en esa situación, que no sepan cómo actuar porque les ha venido de sorpresa, o entren en la habitación de una casa o de un hospital y se sientan incómodos, no sepan qué hacer, para ayudar a esa persona a realizar ese tránsito? Mm. Sí, es que el entorno, los familiares, los amigos, también es un momento muy crítico. Por ejemplo, cuando la persona está en proceso de agonía, en que ya no puede a veces hablar o ya no está consciente, y a veces se ve como un tiempo sin sentido, ¿no? De decir, ¿por qué está aquí? Que solo está sufriendo. Y lo que sabemos es que la mayor parte de veces la persona no sufre en este proceso, y es como a veces un proceso como que necesitara para irse despegando de su cuerpo, ¿no? Y que vaya haciendo su viaje, ¿no? Y los que están aquí tienen que sostener, por un lado, ¿no? El cuidado de la persona, porque necesita todavía cuidados. A veces no es tanto de una forma activa, porque quizás no necesitará comer, beber, pero sí que estemos ahí como muy presentes. Y a veces el crear como una atmósfera, ¿no? Alrededor de la persona que sea cuidadora, tenemos que entender que eso de alguna manera también le llega. No sabemos cómo le llegará, porque es un misterio también cómo está la conciencia en estos procesos, pero a mí me gusta mucho lo que dice Julio Gómez, un médico paliativista, ¿no? Que quizás es también como los sentidos de un bebé que no entiende, pero que sabe que se siente como acariciado, o que se siente como en un ambiente tranquilo. Entonces, procurar dar como este ambiente, esta atmósfera de tranquilidad, ¿no? Que esto no significa que si en algún momento vienen lágrimas o ganas de llorar, uno no pueda llorar. Lo que sí que intentamos como evitar es que si viene una emoción muy intensa, que a veces puede ser de rabia o puede ser de tristeza, una emoción muy intensa que necesito vivirla yo como familiar o como amigo, salir de ese momento de la habitación para vivir esa emoción, y cuando haya pasado volver. Podemos llorar en la habitación, pero si hay un desespero importante, mejor salir. Y a veces el solo como poder, algunas personas sienten como que es significativo para ellas el poder decir algunas palabras, de a veces recordar a la persona momentos bonitos, pero también es cierto que a veces se dan como indicaciones muy rígidas de te tienes que despedir de la persona, y hay familiares que solo viven muy artificial. Entonces, tenemos muchas maneras de despedirnos. Algunas son con palabras, y hay personas que quieren dar las gracias o quieren dar el permiso, ¿no? De que puedan marchar, de decir frases como estaremos bien, ¿no? Puedes estar tranquilo o tranquila, pero para otras personas quizás lo harán internamente o no necesitarán las palabras, quizás necesitarán pues dar una mano o estar pendientes de la persona. Entonces, cuidado con las indicaciones rígidas, porque a veces, claro, cada familia es de una manera, ¿no? Y tiene su forma también de comunicarse. Es decir, que pueda mantener su manera, pero que también sepan que están acompañando en un momento crucial de la persona, y que eso no es cualquier cosa. También están dando como un regalo de amor al estar ahí, ofreciéndole como ese entorno de cuidado, de sostén. Eso es importante, ¿no? Y ese amor le llega a la persona. El- Desde tu punto de vista, Cristina, ¿la muerte existe como tal, como concepto? Porque yo escuché bueno, no sé si fue Enrique Benito o no sé quién fue exactamente, pero decía que es como abrir una puerta, ¿no? O sea, como una vez que llega ese... La muerte, como, digamos que como concepto, no existe porque no existe un fin de algo, sino que es el fin de algo, pero el comienzo de otra cosa, que es como abrir una puerta a una habitación de al lado desconocida, pero más luminosa, ¿no? No sé si tú tienes esa misma percepción, porque aquí ya, bueno, entran
entran otros conceptos, otras creencias. No sé qué opinas tú sobre eso, o tu experiencia también con enfermos que hayan podido tener pues otras vivencias, ¿no? Más allá. Claro, aquí ya entramos un poco en el terreno de las creencias, ¿no? De lo que para cada uno significa el trascender, la trascendencia. Desde mis propias creencias, sí que pienso que no se acaba todo en la muerte, ¿no? Es decir, yo pienso que hay una parte de ser, de conciencia que pervive, pero no deja de ser mi creencia. Uh-huh. Lo que sí que sabemos que le podemos llamar como le queramos llamar, pero que sí que existe la muerte en el sentido de que algo se acaba. Uh-huh. Es decir, este tipo de existencia en esta vida se acaba. Y para los que se quedan aquí es algo absolutamente real, porque esa persona deja de estar ahí. Y el que sigue su viaje, su camino, ¿no? Para los que lo creen así, seguramente sí que, claro, yo también tengo esa concepción, ¿no? Como que la existencia es mucho más amplia que esta vida en concreto. Pero sí que algo muere, ¿no? Es como algo se acaba, se completa un ciclo, se completa una vida y después puedes seguir de otra manera, pero eso se completa. Uh-huh. Y, y sí que es importante a veces pues empezar a reflexionar, a ver qué han dicho diferentes tradiciones espirituales, diferentes religiones, como para cada uno ir encontrando, ¿no? Sus propias respuestas. Para mí era importante en el libro como que no hubiera una única respuesta. Para eso ya hay otros libros, ¿no? Uh-huh. Sino que desde las vivencias humanas, desde cada forma de vivir de cada persona y de cada familia, de cada entorno, pues mostraran diferentes miradas y diferentes formas de vivir este proceso y de entender también la muerte. Porque eso nos da como miradas distintas que también nos ayuda a componer o a que evolucione nuestra propia mirada sobre lo que es morir y sobre lo que significa la muerte. ¿Algún libro que podamos recomendar a lectores que sean curiosos? Yo, por ejemplo, he leído, aparte del tuyo, últimamente estoy leyendo a Michael Newton con todas las experiencias de sus pacientes en regresiones, a Emilio Carrillo, me gusta mucho también cómo lo transmite, Enrique Benito, Frank Ostaseski, por supuesto Elizabeth Kübler-Ross, pero no sé si tienes a alguien más para que la gente también tome nota, aquellos curiosos que les podamos citar alguno. Sobre ese tema, sobre la posibilidad de lo que hay después de morir, Pim Van Lommel, ¿no? Que es este médico que empezó a hacer investigación sobre las experiencias de casi muerte. Peter Fenwick también tiene un libro que estudian todo lo que son estas experiencias. También desde diferentes tradiciones, por ejemplo, desde la tradición budista, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Hay muchísima bibliografía, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Frank Ostaseski, que habla desde su experiencia, o María Genesel, que La muerte íntima, que es un libro anterior de hace bastantes años, pero muy bonito, sobre el acompañamiento en el morir. Tomamos nota, tomo nota. O también es muy... A mí me gusta mucho el libro de... Ay, ahora no me acordaré cómo se titulaba. El de esta maestra Zen, la Halifax, no me acuerdo del título del libro. Estar con los que mueren, de Halifax. Estar con los que mueren. Sí, hay bastante bibliografía interesante y que nos abre a este campo. Sí. Voy a cambiando un poquito de tercio. Me gustaría hacer contigo algo que suelo hacer con mis invitados, un pequeño ejercicio de asociación instantánea. Te voy a citar algunas personas, algunos conceptos o fechas, y tú me dices, Cristina, lo primero que te pase por la mente. O si quieres añadir algo más, no tiene por qué ser solo una palabra, una frase. Puedes definir o decir. Pues la primera es Ramón Vallés. Sabio. Es un sabio. Enrique Benito. Otro sabio y valiente. Voy con una fecha, 23 de diciembre. 23 de diciembre, cumpleaños de mi hijo.
Bueno, es importante, es una fecha significativa. Y creo que también cuando salió a la venta tu libro, puede ser. O he leído, o estoy mal informado, puede ser también. 23 de diciembre no. O no. Bueno, entonces ha sido un fallo personal. Igual, sí, igual había, algo pasó ese día, pero no salió a la venta. Pero Ujú. igual algo pasó, sí, no me acuerdo qué. Si lo entregué o algo, sí. Voy con dos personas, Elizabeth Kubler-Ross y, no sé si lo digo bien, Cicely Saunders. Cecily Sand. Cicely Saunders. Pioneras, pioneras, sí. Un faro para mí. Y por último, mariposas. Si no te viene nada, te diré por qué te lo pregunto. Sí, mariposas es este concepto que, bueno, que habló mucho Kubler-Ross, ¿no? Y Ujú. que hablaba de que muchos niños, incluso de diferentes lugares, dibujaban a veces mariposas cuando estaban cerca del morir. Y ella entendió que era como una alegoría de lo que, del morir, ¿no? Como dejar ese capullo, ¿no? Que ha ido ideando el gusano y convertirse en mariposa. Qué curioso, ¿verdad? Esos testimonios también de cómo los niños quizás intuyendo algo o de manera intuitiva o dibujaran mariposas. Sí, Em, es un símbolo universal, ¿no? Yo pienso que eso, entonces por eso se repite. Y sí que es cierto que a veces los niños o las personas con discapacidad de golpe tienen como una apertura que nosotros con tanta mente no llegamos, ¿no? Sí, ¿Has visto morir a niños? ¿Has acompañado a niños? no, a niños no. Pero entiendo que tendrán otra manera de afrontar la muerte, a lo mejor más natural, ¿no? Con menos, con menos creencias también limitantes y Mm. menos miedos. Y hay algún Dependerá. testimonio en tu... En el libro sí que hay algún testimonio, pero como en los adultos también depende. Lo que sí que vemos que también en los niños es muy importante atender, siempre es importante atender a la familia, ¿eh? Pero aquí es un sufrimiento tan grande para los padres, ¿no? Para los hermanos, para los abuelos, que todo el entorno se ha de poder atender muy bien, porque si no, es algo que se vive de una forma muy sistémica, ¿no? Y bueno, aquí sí que hay compañeros que trabajan más específicamente con niños o adolescentes, no ha sido mi trabajo, pero, pero sí, creo que nos pueden enseñar muchísimo. Hace poquito, en junio de este año, falleció una niña de 6 añitos que yo tuve la oportunidad de hablar con sus padres. Son dos hermanas que tienen la enfermedad de piel de mariposa, Noa y Carla. Y en este podcast hablé con el padre para explicar un poquito lo que era esa enfermedad y hace poco falleció Noa. Y hablando con el padre, pues con absoluta tranquilidad, me decía bueno, que estaba feliz. O sea, él estaba feliz. Lejos de... o sea, estaban tristes, pero estaban felices. Y que vio en la mirada de su hija cuando ya le decía que estaba cansada, papi, ya no puedo luchar más, eh, su cara la vio más guapa y más preciosa que nunca. Radiaba una luz y una tranquilidad y una paz que nunca la había visto en vida, ¿no? Entonces era un testimonio a mí que me, que me llegó mucho porque yo estaba más afectado, yo rompí a llorar con él y él estaba totalmente sereno y digo, pero qué clase de llamada estoy haciendo yo, que estoy infundiendo más pena, ¿no? Yeah. Pero me sorprendió mucho, ¿no? El momento también que hay Mm, personas que terminan en absoluta paz y se quedan liberadas, ¿no? Quizás de una vida con más sufrimiento. mm. Quería compartirlo con... Eso, sí, qué bonito, qué lindo testimonio, ¿no? Y eso también decía también Kubler-Ross, ¿no? Que en la cercanía de la muerte aparece una apacible solemnidad, como que muchas veces aparece esta paz, ¿no? Que si los que están alrededor están perceptivos, es algo que te llega, que te toca, porque lo percibes y hay como una apertura, ¿no? Un sentir diferente. A veces no es porque la persona haya dicho unas palabras, que a veces sí, tiene esta oportunidad, a veces es solo ver a la persona como que todo se ha apaciguado, todo está como tranquilo, ¿no? Y hay unas sensaciones muy,
que cada persona lo percibe de una forma diferente, pero que te hace llegar esta paz. Y esto es como un bálsamo para los que quedan. Es algo que protege cuando se ha podido percibir esta paz, porque realmente es como ver algo del otro lado, ¿no? Como si fuera un atisbo un poquito del otro lado. Percibes algo que va más allá de tu sentir. Y a veces cuando no es así, pues puede ser mucho más difícil, ¿no? Afrontar el morir cuando no has podido estar, cuando no has podido ver a la persona, cuando no has podido percibir esta paz. Sabemos que eso entonces es mucho más difícil. Yo, Cristina, leyendo tu libro me he emocionado bastante con los testimonios. He llorado con muchos de ellos. Aviso para, bueno, los que vayáis a leerlo, me parece precioso porque esas lágrimas me hacen sentir tremendamente agradecido, ¿no? Por la vida, por este momento que tengo, que se me ha concedido y por todo lo que me rodea. Y también, digamos que aviva en mí las ganas de ayudar a otras personas. Entonces, te lo agradezco el compartir esos testimonios. Hay personas que prefieren evitar el dolor que les pueda causar, pero para mí creo que es una manera de sentirte más vivo, de agradecer más lo que tienes y de intentar aportar más a quien lo necesita. Y yo quería compartir algunos pequeños fragmentos, algunas frases de esos testimonios, porque creo que ya en sí tienen mucho aprendizaje, mucho lugar para la reflexión, ¿no? Entonces, quiero compartir algunas y si quieres decir algo, pues para lanzar ese mensaje a los oyentes que puedan estar escuchándonos, ¿no? Una de ellas es dar el regalo de no tener miedo. Sí, esa es una frase de John Halifax, precisamente. Y bueno, es eso, ¿no? Cómo los acompañantes tienen que trabajar con sus propios miedos que van a aparecer, pero para poder estar ahí lo más abiertos posible, lo más por la otra persona, ¿no? Es como atravesar ese miedo. Voy con otra. Cuando te pasa algo así, crees que no lo podrás soportar. Sin embargo, luego te das cuenta que eres mucho más capaz de lo que hubieras imaginado. A mí me da que pensar también, ¿no? Que muchas veces, bueno, el ser humano nos adaptamos prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Y una enseñanza así de proximidad a la muerte te hace ver que eres más fuerte de lo que creías. Esto era el testimonio de Odina, que creo que es el primero de los testimonios. Sí. Me pareció muy, bueno, muy inspirador, ¿no? Para Sí. todos. Sí, sí. Hay otro que es, por favor, no me olvides, ¿no? Que es la importancia de sentir que permanecemos, ¿no? De algún modo en la vida de los que dejamos. Esto es importante también, ¿no? Para las personas Muy importante. que están afrontando esos últimos días. Sí. Esto fue una frase que a mí me dijo una persona, un señor, Andreu, que está afrontando, bueno, su etapa final y a mí me sorprendió cómo de directo me lo dijo, ¿no? Estuvimos haciendo como unas cartas, un escrito para su ceremonia, pero entonces me dijo, pero sobre todo no me olvides, ¿no? Como la necesidad de preservar, ¿no? De su persona, que se mantuviera, aunque él no estuviera. Tengo otra que es un poquito más larga, pero me parece también muy significativa, que es la siguiente. La vida que tengo ahora es diferente, pero también es vida. En realidad, siento que es una vida de lujo. Me puedo dedicar a la contemplación, a mirar el jardín, los pájaros, las nubes que cambian y pasan. Observo los aviones que surcan el cielo o cómo los abejorros acuden cuando las lilas están floridas. La mayor parte de las personas no tienen tiempo para estas cosas. Yo sí. ¿Qué Sí, podemos este es decir? el testimonio de Mía, que también fue una persona muy querida para mí, y una persona con ELA, ¿no? Que si la vieras, o sea, sentada en una silla todo el día sin poder moverse, sin poder mover casi ni un dedo, y en cambio te lo decía esto directamente, esto me lo dijo a mí directamente. Y claro, cuando la persona no se pelea, en algún momento consigue no pelearse con sus circunstancias, a veces se abre esto a poder disfrutar de lo que sí tiene. Pero primero tiene que integrar todo lo que ha perdido y todo lo que perderá de alguna manera, y es la parte de sufrimiento,
Cuando eso se ha podido integrar de alguna manera, entonces la persona se puede abrir a esto. Antes no. Y esto lo podía decir esta persona después de pasar todo un proceso emocional. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Solo cuando hemos asumido lo que perdemos podemos ver lo que sí tenemos y disfrutarlo. Otra es, tras la pérdida de mi hijo, salí del armario de las emociones. Aprendí a ser más expresivo, a dar más abrazos, a decir más te quiero. Sí, Otro un gran testimonio aprendizaje. muy bonito también de Luis, que después él era el que afrontaba la situación de enfermedad, pero cómo haber afrontado su duelo, haber como de una muerte traumática de su hijo, eso le había abierto emocionalmente. Entonces, claro, en el proceso de morir también esa apertura es tan importante, ¿no? Ayuda. A veces esa apertura también implica como que las cosas llegan más y duelen, pero también puede haber más sinceridad en las relaciones, más autenticidad, más amor que fluye, ¿no? Y en definitiva, el amor, ojalá que no encuentre barreras, ¿no? Tanto en relación con uno mismo o con los demás o con lo que uno entienda por su trascendencia. Eso era un poco lo que yo quería explicar a través de los testimonios, a través del libro. Hay muchos más. Voy a terminar con uno que dice lo siguiente. Gracias, Enric, por habernos enseñado tanto sin saber escribir. Gracias por habernos dicho tanta verdad sin hablar, por demostrar que se puede hacer camino sin poder caminar. Gracias por habernos dado tanta felicidad a cambio de una sonrisa. Gracias por estos casi 17 años de alegría que nos colmarán siempre. Gracias por habernos hecho mucho mejores, porque has sido un gran maestro de vida. Me pareció preciosa también y muy Sí, emotiva. Enrique fue uno de los casos en los que yo me emocioné sí, especialmente. pero es muy bonito este testimonio. Este es un escrito de sus padres que elaboraron cuando él estaba en proceso de morir. Sí, es Cristina, un testimonio muy bonito. cómo te gustaría que te recordaran a ti cuando ya no estés aquí en este plano? Ay, mira, pues no lo sé. ¿Qué legado te gustaría dejar también, que va unido un poco a esa pregunta? Mm, a mí me gustaría como realizar realizándome. A ver si lo explico. Es decir, que lo que haga hacia afuera sea como una realización de algo que surge desde dentro, ¿no? Y que poco a poco eso que surge desde dentro, pues cada vez me pueda sentir pues más plena y más realizada, como más libre en lo que hago, en las relaciones con los demás. Es decir, como sí, ir hacia la plenitud, hacia la realización, todo lo que pueda. Y pues me gustaría que me recordaran pues como una persona que podía conectar con los demás, estar en intimidad. Sí, que para mí las personas son muy importantes y que eso quede, ¿no? Como que se hayan sentido esa importancia, ¿no? Esa intimidad, esa conexión. Suelo preguntar, Cristina, también a mis invitados que me formulen una pregunta para el siguiente, que no saben quién es. Entonces, uno de mis últimos invitados, Miguel Ángel Tobías, me hizo una pregunta que te voy a formular. Ajá. Y es la siguiente. Dime algo que bajo ningún concepto te gustaría dejar de hacer antes de morir. Dime algo que bajo ningún concepto te gustaría dejar de hacer antes de morir. Esta es la pregunta de Miguel Ángel. Conectarme a, a todos los niveles, conmigo misma, con los demás, con la trascendencia. ¿Y qué pregunta formulamos al siguiente invitado? Formularías al siguiente invitado con el objetivo de, bueno, de que diera paso a la reflexión. A ver. Mm, La que tú quieras, ¿eh, Cristina? ya. La que te... Podría estarme aquí un ratito pensando, ¿eh? Eh, ¿Cuál ha sido el momento de tu vida en que te has sentido más pleno?
¿cuál ha sido el momento de tu vida en el que te has sentido más pleno? Anotada para la siguiente. Y yo quería, para terminar, leí una enfermera australiana, creo que Bronnie Ware, que reflejó un poco los arrepentimientos más comunes en todas esas personas que acompañó durante años en sus últimos días, ¿no? Y los voy a citar brevemente porque uno de ellos, el principal, era: les hubiera gustado tener el valor de vivir su vida y no la que otros querían que viviera. Les hubiera gustado no haber trabajado tanto. Les hubiera gustado no haber perdido el contacto con sus amigos. Les hubiera gustado haber sido más felices y les hubiera gustado haber perdonado más. Y una última que no me dejo, que es: les hubiera gustado expresar sus sentimientos. Yo quiero ponerte ahora algún audio para ti, Cristina, de alguna persona que no sé si conocerás, que quiere expresar sus sentimientos hacia ti. ¿Te parece si te los pongo? Sí. Ahora sí que te he sorprendido, ¿eh? Ahora verás, ¿quién va a venir ahora? Bueno, no te preocupes, yo te los pongo, son testimonios para que los comentemos también. La Llagos es mi spiritual friend, amiga del alma con la que siento o por la que siento un profundo amor y una profunda conexión. Es compañera de viaje, con ella he crecido y sigo creciendo muchísimo interiormente y he compartido muchos momentos y muchas conversaciones también muy profundas y muy trascendentales, y también ilusiones y proyectos comunes. Vamos, que si tiro de imágenes vendría a ser, yo qué sé, como un faro que siempre me alumbra y me guía cuando voy perdida, y también una fuente de inspiración de la que bebo cuando tengo sed y cuando anhelo esa profundidad que a las dos nos une. Vaya, en resumidas cuentas, la Llagostera es una pepita de oro en mi vida. I llavors aprofito per transmetre que t'estimo moltíssim i que em sento molt privilegiada de formar part de la teva vida. Una super abraçada i desitjo que t'agradi molt aquesta preciosa iniciativa. Adéu, bonica. Te pongo dos más y los comentamos. Hola, Cristina. Me hace mucha ilusión dedicarte estas palabras. Pero bueno. Y que te entrevistan sobre tu libro. Pero bueno. Porque precisamente en él reflejas todo lo que tú eres. Y en concreto lo que eres para mí, ¿no? Eres, para empezar, un ejemplo y un referente de coherencia, de honestidad, y me admira mucho tu sensibilidad en todo lo que emprendes, en todos los proyectos, y sobre todo el absoluto respeto, ¿no?, por las personas con las que te encuentras, sean como sean. Y en el libro hablas de la conexión de alma que tenemos tú y yo, y si eso es así, es gracias a ese respeto, ¿no?, que yo he sentido siempre hacia mí, y por tu generosidad, porque eres yo creo, la persona más generosa del mundo. Y también representas la palabra amistad, en mayúsculas también, en su sentido más profundo, porque, bueno, solo tú eres capaz de sentir lo que yo siento en cada momento sin necesidad de palabras, y como ya te he dicho muchas veces, solo tu presencia sana, y es que eres luz. O sea, tu esencia es luz, y eres una caricia para el alma de todos los que nos hemos encontrado, ¿no?, contigo. Y bueno, pues decirte que te quiero con todo mi corazón y que espero saber estar a tu lado en los momentos difíciles, y como tú has estado en los míos, de manera incondicional. Te quiero. Hola, bonita, ¿qué tal estás? Yo encantada de poder saludarte y de participar en Joder. esta idea tan maravillosa que nos ha propuesto Jesús, y Madre mía. poder recordarte lo mucho que te quiero y lo mucho que vales, porque creo que tienes un don muy especial y que sabes reconciliar esta parte
disfrutona de la vida, de las cosas del día a día, de la música, de los viajes, de los encuentros, y también compaginarlo con esta mirada más espiritual, más trascendental, que sabe quedarse con la esencia de las cosas. Así que eres un regalo para mí y creo que para mucha gente, y espero poder seguir disfrutando de ello y compartir muchas más experiencias contigo. Así que, bueno, decirte que este libro que también nos has iluminado aquí, ¿no? Con esta mirada sobre la muerte y con estas aportaciones que nos hacen reconciliarnos más con la vida. Así que, bueno, te quiero infinito, amiga. Un beso muy, muy fuerte. ¡Mua! ¿Quieres decir algo a estas 3 personas? Qué fuerte, es que no me lo creo, o sea, es que, bueno, no sé, nunca me había pasado una cosa así y no me lo creo, o sea, bueno, para mí son 3 personas, bueno, muy, muy queridas, súper cercanas, en las que, bueno, el amor está tan presente, no tiene barreras y, bueno, me llevo todas estas palabras, ¿no? Que, jolín, esto se avisa, porque vaya tela, pero es, es muy bonito haber Qué recibido importante, esto. ¿verdad? Muchas gracias. Es expresar también nuestros sentimientos cuando los sentimos de verdad y en nuestro día a día, sin esperar a ver las orejas al lobo o a encontrarnos en otra situación, y podemos hacer felices a otra persona de una manera muy fácil. Yo es algo que intento contagiar también a mis oyentes. El motivo de hacer esto es doble: agradecerte tu tiempo, lo que haces, tu labor, tu libro, que me parece un libro maravilloso, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, y también para contagiar al resto que siga compartiendo y expresando sus sentimientos a aquellos que lo merecen. Tengo también algún audio más, no me lo quiero dejar, te lo quiero poner rápidamente, Cristina. ¿Vale? Sí. Agárrate. Hola, Ay, madre. bueno, yo me siento muy orgullosa de Cristina Joder. en esta gran apertura que está realizando con el corazón, ya que también está ayudando a mucha gente con la que se relaciona. Este libro está escrito con mucho amor, tanto para los que ya marcharon como los que todavía estamos en este proceso de vida. Te envío un abrazo muy fuerte y muy amoroso y te estimo. La teva mare. Adeu. Hola, Cristina. T'envio aquest missatge que no sé qui me l'ha demanat. Encara no sé qui és. Et desitjo que tinguis pau, amor, benestar, autoestima i tot el que positiu que tu puguis pensar. Ets una persona amb unes qualitats humanes importants. Estimat i t'estimen. Saps estar en totes les circumstàncies donant tranquil·litat, comprensió i carinyo. Ets un exemple de superació davant les dificultats a les quals les tires sempre guanyant. Gràcies per ser com ets. T'estimo, petons. Hola, me han dicho que diga que es Cristina para mí y bueno, pues nada, allá vamos a intentarlo. A ver, Cristina pues es mi hermana, mi única hermana, o sea, no tengo otro, no puedo ni comparar ni imaginarme entonces cómo sería la vida pues sin ella. Y nada, pues la quiero mucho, estoy orgullosa de ella, además me ha dado un sobrino majísimo. Y bueno, sé que voy a repetir algunas cosas que han dicho mis padres, porque la verdad es que ya he escuchado sus audios,
pero es que la verdad es que lo creo sinceramente. Es una persona siempre dispuesta a ayudar y a escuchar cosas que no son nada frecuentes en el mundo en el que vivimos. O sea que nada, un beso muy grande y nada, que te quiero, un besito. Y voy con los últimos. No. Y ya terminamos. Hola, Cristina. Bueno, es un goce ver que cada vez más personas conocen tu trabajo, se benefician de él en tu consulta, con tu libro, con tus clases, ¿no? Ahora también imagino quienes escuchan las conversaciones inspiradoras de Jesús, ¿no? Pero bueno, lo que yo te quería decir es que para mí, desde que te conozco en estos 27 años, prácticamente desde que estabas acabando la carrera de psicología, esta singladura contigo ha sido algo fantástico, ¿no? Tú eres una persona llena de amor, de belleza, de alegría, de espontaneidad. Todo eso, estando contigo, todo eso se ha multiplicado en mi vida, ¿no? Y está siendo algo realmente maravilloso. Me encanta ver cómo vas desplegando tus alas cada vez más, ¿no? Y disfrutas más de tu potencial y de lo que puedes ofrecer al mundo. Y para mí, desde luego, es una bendición que podamos de alguna manera pues emprender esta especie como de aventura de descubrimiento espiritual, ¿no? A partir de todos esos ingredientes. Pues un abrazo y que sigas teniendo una vida muy plena. Hola, mamá. Quería decirte que tu aportación al mundo me parece algo precioso. En casa habéis enseñado la importancia de entregarse a algo. Siempre os he visto haciéndolo todo con pasión. Pero ni papá ni yo, sin importar el esfuerzo ni a cuántas personas alcancemos, podemos ayudar a la gente de la manera en que tú lo haces. Querer, saber y poder morir con amor es quizás lo más significativo de una vida. Y tú dedicas la tuya a apoyar a los demás tanto como puedas en ello. Es algo que admiro mucho y encima eres mi madre. Así que por eso y por todo, gracias. Ya está, Cristina, ya no hay más. Es muy fuerte, es muy fuerte esto. Hostia. ¿Quieres decir algo Madre a mía. esa gente o a esa gente Pues, desde aquí? es que, bueno, muy agradecida, es que no me salen ni palabras, que no me lo esperaba para nada. Y bueno, es que agradecerles, ¿no? Todas estas palabras a mis padres, a Josa, a Eric, a mis amigas, bueno, que me siento muy querida y que eso para mí es lo más importante y que el sentirme tan querida es lo que me ha hecho crecer. Y para terminar, ¿qué mensaje podemos enviar a todas esas personas, Cristina, que nos escuchan, que puedan estar pasando una situación dolorosa, diferente, inesperada, que les pueda dar aliento? ¿Qué les dirías tú desde tu perspectiva? Pues que se abran, en la medida de lo posible que se abran al dolor, pero también que se abran al amor que pueden dar, que pueden recibir, que busquen abrirse, porque ese es el único camino, ¿no? Que busquen la apertura. Bueno, pues Cristina, ha sido un placer compartir este ratito. Espero haberte sorprendido un poquito. O sea, pero mucho. La verdad es que sí. Te lo agradezco mucho. Me traigo Kleenex, pero bueno. Bueno. Personalmente es un tema que me apasiona, que siento mucha curiosidad y tu libro pues me ha seguido, bueno, me sigue aportando para seguir creciendo en esa línea y espero poder conversar contigo en otro momento y seguir profundizando sobre alguna cosita que hemos dejado pendiente porque creo que es algo que es necesario. Necesitamos entender y reflexionar y profundizar en algo que es tan natural como la muerte y como el nacer. Yo siempre termino con una frase este podcast, Cristina, que es de Madre Teresa de Calcuta y que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Y yo espero haberte hecho feliz, un poquito más feliz en esta horita que hemos estado hablando, porque creo que tú también has hecho felices a muchos de los que nos están escuchando y a mí. Así que te lo agradezco. Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Ojalá. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por hacerlo todo con tanto cuidado
que enseguida vi que lo hacías todo con mucho cuidado y por eso también accedí a hacer la entrevista, pero vamos, o sea, te juro que no me esperaba este final apoteósico y bueno, pues también te agradezco, ¿no? Todo este amor recibido y te deseo mucha suerte en tu camino y sí, cuando quieras pues conversamos otra vez. Genial. Ya sin sorpresas. será un placer. Ya es difícil sorprender, ¿verdad? Madre mía, ya que ya todos los cartuchos los has quemado. Bueno, que tengas un día maravilloso. Próxima, mira, el año que viene, fíjate, entrevistaré a Emilio Carrillo. Qué bonito. Pero que me dio cita 1 año y pico después, ya se lo pedí hace tiempo, porque está súper solicitado. Sí. Y bueno, leyendo sus libros y espero seguir aprendiendo de él. Bueno, un besazo. Un abrazo muy grande. Un besazo enorme, Jesús. Cuídate. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.